Perfecto. A ver, muchachos. Todavía no he terminado de calificar la PC, pero le he mandado un mensaje a varios alumnos porque este, quedó claro de que no cumplieron las indicaciones y no han subido su archivo de respuesta por el link que decía subir PC1. Hay varios alumnos, más de 5, 7, 8, creo, no recuerdo exactamente, que simplemente no subieron para acá sus archivos. ¿Por dónde los han subido? ¿Quién sabe? ¿Los han subido? No lo sé. No lo sé. Entonces, yo les mandé un correo como para que me digan algo, pero nadie me ha contestado. Nadie me ha contestado. Entonces, me gustaría una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por dónde lo subieron? Lo escucho, señor. Profesor, durante el examen, bueno, en la parte donde se ingresaba para ver la pregunta que responder, había también un enlace, o sea, prácticamente habían dos enlaces, dentro del examen y el que estaba fuera. Usted nos indicó que subiéramos el que estaba fuera de ese. Supongo que los Así demás lo es. subieron dentro del enlace. Pero si lo subieron por dentro, están en un error. No, eso no son las indicaciones. Las indicaciones son clarísimas. No solamente se las expliqué, no solamente se las expliqué verbalmente, se las puse por escrito. Y además, cuando faltaban pocos minutos, yo le dije, suban por donde dice subir PCI. Si está acá, grandote, subir PCI. Si se los he dicho verbalmente, si se los he puesto por escrito, y encima acá está grande, no se recibe la PSU por otro medio por ningún motivo. ¿Qué los puede hacer pensar que lo tienen que subir por acá? No importa que ese programa también tenga un sitio donde subir, eso no interesa. Enlace para subir PC1. Los archivos corrientes del PC1 se suben solo por este enlace. No se recibe la PC1 por otro medio por ningún motivo. El enlace se cierra a las 11. ¿Es necesario alguna indicación adicional? Yo quería que me respondan las personas a las que les he mandado el correo. Y claro que yo sé que sus archivos están acá. Y claro que los he ubicado. Y claro que los he bajado. Pero necesito alguna explicación. Porque si me pongo pesado y aplico esto, tienen 0 de nota. Am, Profesor, buenos días. Pues como comentaba mi compañero, a la hora del examen apareció un link y pues yo cometí el error que cometaba. Pero los errores tienen consecuencias, ¿no? Sí, O deberían tenerlas. sí, deberían tenerlo. Pero también quiero decir que pues al, mm, pues al momento del examen también aprecié ese link y pues lo subí ahí porque pensando pues lo normal es que como en otros exámenes cuando aparece pues donde resuelves la ¿Por pregunta, qué, por ahí mismo qué, también qué se te sube. tiene que llevar a pensar eso si yo te lo he dicho antes del examen, te lo he dicho realmente? Después te he mandado un mensaje y un anuncio en donde te digo lo que tienes que hacer. Y si durante el examen te digo subirla por donde dice subir PC1. Y si encima ahí donde dice subir PC1, dice grandazo, con una letra grandaza, solo por este enlace. ¿Cómo esa cantidad de cosas puede pesar menos que lo que, no, que en otro curso? Yo te estoy, este no es otro curso, es este curso. Y te he dicho un montón de veces, de un montón de formas, verbal, por escrito, y te lo he insistido ante la práctica. ¿Por qué, muchachos, es tan difícil cumplir algo tan simple? Pero por lo menos esperé a que me respondan, pues nadie me respondió.
Claro que yo sé que eso pasa y yo sé dónde encontrarlos. Por supuesto que sí. Pero que necesitaba alguna explicación de ustedes. Algo tienen que decirme. Yo no sé qué los lleva a pensar otra cosa. ¿Por qué? La instrucción es clarísima. Se las dije antes de la práctica. Se las mandé por escrito en un mensaje y se los puse incluso en un anuncio. Y se los dije el día de la práctica. ¿Por qué es tan difícil? La mayoría lo ha hecho correcto. Ojo, son 32 alumnos, creo. Y creo ser unos 6, algo así, que honestamente, chicos, no lo entiendo. Por supuesto que los voy a calificar. Por supuesto que yo le mandé un correo al día antes de ayer para que me contesten algo. Pero algún precio va a tener eso. Por lo menos un punto menos sobre lo que estimo de sacar. Porque si yo me pongo estricto, le pongo 0. Porque está muy claro, dice, los archivos realmente del PC1 se suben solo por este enlace. No se recibe la PC1 por otro medio por ningún motivo. Y el hecho de que el sitio donde esté el enlace permita subir no es un motivo, porque no es pues, por ningún motivo. Ok, en esta primera práctica yo lo voy a calificar. Yo los tengo los archivos, por supuesto, y los voy a calificar. Pero la segunda práctica, son 4 prácticas, ahí sí ya voy a ser estricto, ¿no? Ahí sí ya no hay cómo. En esta primera lo voy a dejar pasar por alto, lo voy a dar por recibido. Pero eso no debería ocurrir. No entiendo cómo puede ocurrir eso. Te lo juro, si yo no lo hubiera dicho y solamente estuviera esto acá, solamente eso y bueno, de repente no lo leyeron, lo cual no excusa tampoco, porque está ahí para que lo lean, no para que no lo lean. Pero si se lo dije antes de la práctica, les envié mensaje y anuncio antes de la práctica, y si los dije durante la práctica que cierren, que suban donde dice subir PC1, y si ni así lo hacen, esta vez no va a pasar nada. Esta vez lo voy a calificar. ¿Ok? Bueno, digamos que la primera práctica, bueno, que ya. Pero hay 2 personas, además, también se mandó un correo, que no pusieron el nombre del archivo según el estándar que le pusimos, que era IN38-PC1-N52, 2031, apellido y nombre. Hay quienes me han subido el archivo con el nombre PC1. Así, ese es el nombre del archivo, PC1. A pesar de que acá te dice cómo debe ser el nombre. A pesar de que se los mandé un mensaje y se lo puse en un anuncio. Y el nombre del archivo es PC1. A pesar que le dije, chicos, creen su notebook IPINB, ya con el nombre con el que van a enviarlo. Creen los días antes de la práctica. Igualito. Nunca se siguen las instrucciones. Y me mandan el archivo con el nombre PC1. Yo no voy a decir el nombre de la persona, yo sé quién es, pero la persona que, si es que está en la sala, sabe quién es también. Y él le mandó un correo y ni siquiera me contestó. Chicos, sigan las instrucciones. Esta primera práctica, bueno, ok, lo voy a permitir, lo voy a dar por recibido. Pero las próximas prácticas no, la segunda, tercera y la cuarta no. Si lo cuelgan por donde dice práctica y no por donde dice subir la PC1, lo siento, pero van a dar 0. Esta vez no va a ser así, lo voy a calificar, no hay problema, pero de todas maneras tengo que hacerlos ver, ¿no? No queda más remedio. ¿Ok? Muy bien. Y hoy día hay poquitos alumnos, no sé por qué. En la octava semana, y ya creo que ya lo conversamos el día miércoles, está programado para el viernes 12 de 8 a 11, la sustentación del trabajo. Todavía no he creado el link, tengo que crearlo ahora, pero tengo que darme tiempo de tomar esa hora, donde le voy a poner, léanlo bien, porque el link va a tener algunas instrucciones, sobre todo y fundamentalmente respecto
a la fecha y la hora en la que tienen el plazo máximo para subir el trabajo. Si la cosa va a ser el día viernes, seguramente, no, casi seguro, que los voy a dejar hasta el día miércoles, casi hasta las 11:59 de la noche, para yo el día jueves leer los trabajos. De esta manera que el día viernes, cuando ustedes expongan, yo ya tengo una idea bastante clara del trabajo, más a sus exposiciones, yo puedo tener una visión más completa de todo lo que han hecho. ¿Ok? Y podría hacer algunos comentarios, algunas preguntas, para que después hagan los ajustes necesarios para la segunda parte, ya no para esto, por supuesto. Seguramente vamos a hacerlo así. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre trabajo? ¿Alguna cosa con esta? ¿Ok? Entonces, bien, entonces vamos a la clase. Vamos a la clase. Digo, que no les vuelva a pasar, por favor, porque es un poquito complicado cuando no cumplen las normas. Yo, por supuesto, yo sabía que lo habían subido por otro enlace. Porque les pasa a varios. No sé qué. No, a la mayoría no le pasa. De 32 alumnos le debe haber pasado 6, creo. Pero espero que para las otras prácticas eso no ocurra. Yo hoy día sí lo voy a dar por recibido, los voy a calificar sin ningún problema, pero yo estoy incumpliendo ahora la norma. Lo dispuesto, y esto es una cosa que nos lo dice y nos los... siempre la conexión del curso, apliquen las reglas con rigurosidad. Yo en la primera práctica normalmente soy flexible en ese punto y lo voy a hacer igual ahora. A los que lo han enviado el link por acá, por supuesto que he encontrado sus archivos y por supuesto que los he bajado, por supuesto que los voy a calificar. Pero solo por esta vez. Si en la PC2 alguien se vuelve a equivocar de la siguiente manera, bueno, ahora tienen la excusa, bueno, es la primera vez, no, todavía no sabían. Ok. Pero la siguiente ya no va a ser así. Ok. Tema cerrado. Bueno, preguntas de cualquier tipo antes de meternos directamente ya a la clase de hoy. Habíamos estado viendo las tuplas, la clase pasada, las tuplas. ¿Ok? Habíamos visto que era una tupla, era un elemento bien parecido a una lista, con algunas diferencias. Una de ellas era que los valores eran inmutables, yo no lo podía cambiar un valor de una lista, perdón, de una tupla, ¿no? Cuando yo definía una tupla, normalmente utilizaba los paréntesis, pero lo que más contaba con los paréntesis eran las comas, ¿no? Después, como las tuplas también son iterables, las tuplas son iterables como... Entonces, también se le puede recorrer, también se le puede hacer el in, ¿no? Existe también una función tuple que a partir de una lista puede convertirla a una tupla, y por supuesto a la contra, la función list también convierte una tupla en una lista. ¿Okay? Habíamos visto esas cosas. Estábamos viendo lo que era el empaquetado y desempaquetado de las tuplas. Estuvimos viendo también que las tuplas, cuando uno quiere cambiarle un valor puntual, no se puede, por supuesto, excepto que a un elemento sea una lista, y bueno, esa lista, como esa lista es inmutable, cambia el elemento de la lista, pero no deja de ser una lista, ¿no? No la puedo cambiar en ese sentido. Y después estuvimos viendo, comenzamos a incursionar en lo que eran las funciones definidas por el usuario, que nos va a permitir crear pequeños programas que hagan cosas determinadas, ¿no? Esta es una de las grandes cosas fuertes que tienen los lenguajes de programación.
las funciones. ¿Sí? Python es un lenguaje que te permite o escribir todo un programa o hacer funciones. Siempre recomiendo hacer funciones y también te permite hacer, como más adelante, la programación orientada a objetos, que es un poquito más abstracto y un poquito mejor que solamente con funciones, pero con la programación orientada a objetos uno también tiene funciones y cosas por el estilo. Entonces, las funciones definidas por el usuario, de lo que se trata es de que poner en una función tareas específicas. Una función debería ser alguna tarea específica. Una sola tarea y hacerla, eso es lo que no me acuerdo quién, cómo se llama el que decía eso, creo que es el creador de Python, o no me acuerdo, que decía que la función, cada función debería ser una sola tarea, una sola, y hacerla bien. De esa manera uno divide el código, o sea, le da lo que se llama la modularidad. Entonces, de tal manera que cuando algo no funciona, dice, oye, no está calculando bien una fórmula. Ok, eso está en una función ya, entonces solo tengo que revisar esa función. Y de repente revisar a quien la llama la función, pero básicamente me tengo que centrar en esa función. Pero si todo estuviera a lo largo, acuérdense que los programas han ido creciendo. Los últimos programas que hicimos antes de la práctica ya habían crecido con respecto a los pequeños ejemplitos que habíamos estado haciendo al inicio. Entonces los próximos programas van a crecer más. Pero además las funciones tienen la ventaja de que nos permiten la reusabilidad. La reusabilidad. Yo tengo acá un Python que lo tengo que actualizar básicamente el nombre y que lo voy a compartir este fin de semana. No le tengo que cambiar el nombre, posiblemente sea el Python. Nos hemos quedado en el 7, creo que debería ser el 8. Que dice funciones de usuario reusables. Acá hay funciones chiquitas. Ejemplo, cómo ingresas y validas un número entero positivo. ¿No? Voy a usar este ejemplo seguramente en las cosas. ¿Cómo ingresas un número real? Este mensaje va a ser un parámetro de entrada. O cómo ingresas un nombre, vas a ingresar un mensaje y ya está acá el que te chequea que no esté en blanco y que no haya dígitos. O ingresar números como cadenas, como por ejemplo el DNI, ¿no? Vamos a mandar el mensaje para que te lo muestre y para que valide, por ejemplo, el DNI, como largo le vendríamos el 8, es decir, que solamente tiene 8 caracteres, y mensaje le habían puesto ingrese DNI, de tal manera cuando esto se ejecute va a decir ingrese DNI y te va a chequear que, esto lo va a grabar una variable, y va a chequear que solo tenga dígitos y que sea igual a 8. Y te va a retornar el valor si es que cumple esas condiciones. En caso contrario, te das un mensaje y sigue dando vueltas. O sea, incluso cómo se trabaja con un menú, y las opciones, y un programa principal. Esto lo voy a poner como tips. Y varias de estas cosas se van a dar cuenta que las vamos a utilizar muchas veces en diferentes programas que vamos a ir haciendo. Entonces, solo que tengo que cambiarle el nombre. Creo que esta debería ser la 8. Y al final de la clase la voy a subir. Que le corresponde la 8. Ah, me equivoqué. No es 8, es 08. Sí, porque la última debe haber sido la 7. Entonces, ahora que vamos un poco más, estas funciones las vamos a usar. Y eso les va a servir incluso para sus prácticas. En la PC2, de repente viene algún problema y dice, hoy tiene que ingresar el nombre o ingresar un número positivo. Ya, tienen acá. De repente te dice un número positivo entre 1 y 15. Bueno, cambian esto nada más. Cambian esto.
qué no se está viendo los line numbers? Bueno, entonces, esas son las ventajas que tienen las funciones. Que yo puedo tener varias de estas cosas y copiarlo y de repente acomodar una pequeña cosita y utilizarlo en otro programa. Y me evito, primero, pensar cómo lo voy a hacer, porque ya lo tengo hecho. Y segundo, me ahorro el tiempo que significa volver a escribir el mismo código. Esas son las ventajas de usar funciones. La modularidad, es decir, tener pequeños códigos que hacen cosas específicas. Y segundo, que los puedo reusar. La forma más básica es la de eso, copiarlo dentro de mi nuevo programa. Hay otras formas más sofisticadas, pero digamos, para nuestro curso eso es suficiente. ¿Ok? Entonces, esas son las ventajas y vamos a ir viéndolas. Perfecto. Entonces, estábamos viendo las funciones, veíamos que las funciones pueden tener parámetros, pueden no tener parámetros. Los parámetros normalmente son posicionales, es decir, por la posición. A, B, no tiene nada que ver con la letra, salvo que acá pongas B igual a tal cosa, eso es otra cosa. Normalmente son por parámetros, son por funciones, por posicionales, es decir, corresponden uno cada uno independientemente del nombre de la variable. También habíamos visto que teníamos parámetros por defecto, es decir, si a la hora de invocarle no invoco el tercer parámetro, él asume que C es igual a 0. Les había hecho la conversión con la función range, ¿no es cierto? El range tenía un valor inicial, un valor final y un incremento. Si no pongo el inicial, el default es 0, es decir, que arranca la numeración en 0. Y si no pongo el incremento o paso, asume que el paso es 1. ¿Okay? Eso es un típico parámetro por defecto. Nuestras funciones, las que hacemos ahora, también pueden tener parámetros por defecto. ¿Ok? Por supuesto, si le pongo más parámetros de lo que la función trabaja, me va a salir un error. ¿Ok? Entonces, es un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior. Nos quedamos acá en los tipos de argumentos, las funciones sobre todo. Las funciones pueden tener o van a tener sus propias variables que se definen y se utilizan dentro de la función. Esas son variables locales. En otras palabras, solo existen en el ámbito de la función. Cuando la función termina, esa variable ya no existe más. Y el espacio de memoria, Python lo libera. Sin embargo, muchas de las funciones, muchas de las variables que se definen dentro del programa principal, o sea, el que invoca las funciones, sí pueden ser leídas por las funciones, porque se consideran globales, variables globales. ¿Ok? Pero si dentro de la función vuelvo a definir o defino una variable con el mismo nombre, van a ser cosas diferentes. Entonces, por eso que si voy a leerlo, para que quede bien claro para todos, cuando se asigna o se define una variable en el programa, o sea, no en la función, se asume que esa variable es global, y decir que cualquier función la puede utilizar. Se puede crear una variable del mismo nombre dentro de la función. La que fue creada dentro de la función será local y tomará dicho valor en la función. La variable global mantendrá su valor inicial. Terminada la ejecución, la variable local desaparece y queda la global con su valor original. O sea, si yo creo una variable con el mismo nombre en la función, sirve y se utiliza dentro de esa función. Cuando termina, aunque haya tenido el mismo nombre que una variable global, entonces la variable global no le ha pasado nada. Vamos a ver ejemplos, pero vamos a hacer otro concepto. Paso por valor y por referencia. Esto es bastante importante. Cuando yo invoco una función, le paso parámetros. Esos parámetros van a ser
con toda seguridad variables más que números fijos, variables. Esas variables son parámetros de la función. Entonces, cuando defino una función, defino cuáles son sus parámetros, los que va a recibir. Cuando lo invoco, tengo que enviar esos parámetros. ¿Ok? En muchos lenguajes de programación hay que ser muy específico para decirle, cuando uno invoca una función, si los parámetros los estoy pasando por valor o los estoy pasando por referencia. A ver, voy a tratar de hacerlo más claro y ojalá lo puedan retener bien en su memoria, y ahí está por escrito. Porque me acuerdo que la primera, hace muchos años cuando comenzamos a ver estas cosas, muchísimos años, porque eso de la modularidad existe de la década del 70, siempre me paraba confundiendo con paso por valor y paso por referencia. Cuando se pasa un parámetro por valor, lo que se crea es una copia de la variable. Digamos, si yo tengo una variable x que vale 15 y la paso como parámetro del x, lo paso como parámetro de una función, yo no estoy mandando en realidad la variable x, estoy mandando el valor de la variable. Si la variable valía 5, estoy enviando el 5. Cuando la función lo reciba dentro de sus propias variables, de repente en el parámetro de la función se llama z, y cuando yo invoco la función, le pongo parámetro x y x vale 5, lo que en realidad le estoy enviando es el 5. Y la z ahora va a valer 5 y va a hacer lo que tenga que hacer dentro de la función. Si en la función también se llamara x, igual esa x es diferente que la x con que la estoy invocando. Es una x propia de la función. Entonces, mi x en variable principal vale 5, y yo digo, invoco la función y le paso x, y la función, su parámetro también se llama x, son dos x diferentes, son dos lugares de memoria diferentes. Pero esa x de la función recibe el número 5, también tiene el número 5, y hará con él lo que tenga que hacer. Eso es pasar por valor, o sea, le mando una copia. Entonces, la función va a tener una copia local de la variable que me han enviado, pero una copia. Por lo tanto, si la modifico ahí, a la original que está más abajo no le va a pasar nada. No le va a pasar nada, porque le estoy enviando una copia. ¿Ok? Como si le mandara una fotocopia y a la fotocopia ustedes la marcan con, no sé, con un plumón amarillo, ¿no? Para resaltarle un párrafo. Eso afectará a la copia que ustedes tienen, pero no afectará a la original que yo tenía. Es análogo a eso. Eso se llama paso por valor. Paso por valor. Mientras que el paso por referencia significa que yo sí efectivamente estoy mandando la variable. Efectivamente estoy mandando la variable. Si estoy mandando la variable, si esa variable es alterada dentro de la función, esa alteración también se va a reflejar dentro del programa principal. Cuando use la variable dentro del programa principal, si la alteró la función, esa variable ya está alterada, cambia su valor. Ahora, como le digo, hay lenguaje de programación que específicamente tú le tienes que decir si estás pasando el parámetro por valor o por referencia. En Python uno no lo tiene que decir, porque Python, cuando las variables son numéricas o de string, se pasan por valor. Cuando son inmutables, ¿no? Entonces una tupla también, se pasan por valor. Es decir, te mandan una copia de valor. Básicamente usamos numéricos de string, ¿no? Entonces, lo que te están enviando, tú invocas a la función, invocas una x, y esa x es un string o es un valor numérico, se pasa por valor. Lo que hace es enviarle una copia a la función. De la manera que si esa variable pues la modifican algo, a tu variable original, tu variable virtual, no le ha pasado nada.
¿Ok? No le ha pasado nada. Y Python simplemente lo entiende así. Me está pasando un parámetro numérico, un parámetro que es de string, ya, es una copia. Es un parámetro que está pasando por valor. Pero cuando el parámetro que pasas es una lista, cuando el parámetro que pasas es una lista, la lista, Python automáticamente asume y dice, es una lista, entonces la estoy pasando por referencia. Por referencia significa, por supuesto, que estoy realmente mandando la lista. Y la función, si la función altera la lista, en el programa principal se va a ver reflejada esa alteración de la lista. Porque ahí sí está trabajando, estoy viendo la lista como si estuviera enviando mi documento original. Y si le hacen algo cuando me lo devuelven, ya mi documento original está alterado. En cambio, cuando él pase por valor y le manda una fotocopia y usted la subraya, la raya, o sea, cuando me la devuelven también ya, pero mi original está intacto. En cambio, cuando mando por referencia, estoy enviando la variable tal cual. Y si la función le hace algo, ese algo le pasa a la variable original. Normalmente, ese tipo de variables son el tipo de listas. Las listas, cuando se pasan como un parámetro de una función, Python asume que es un paso por referencia. De tal modo que si una lista es modificada dentro de una función, esa alteración también se va a reflejar en el programa principal. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Fíjense acá. Okay. Define una función numérica cuyo parámetro es la variable entrada, pero eso es una variable propia de la función. Propia de la función. ¿Y qué cosa es lo que hace la función? Cuando reciba esta entrada, lo que le envíe lo va a guardar en esta variable entrada y después va a hacer esto, ¿no? Le va a sumar, la multiplica por 2 y después va a imprimir el valor. No está devolviendo nada, no está retornando nada, está imprimiendo el valor. Y tengo otra función de cadena cuyo parámetro de entrada también se llama entrada, pero esta entrada no tiene nada que ver con la entrada de la otra función. Esta entrada sirve solamente para esta función. Caramba, ¿qué pasa? Y mientras que esta es otra función y esta variable entrada es otra variable entrada, aunque tenga el mismo nombre, es otro espacio de memoria, y encima este es de caracteres. ¿No? Creo que de caracteres. Sí, porque es función de cadena. O se espera que sea de caracteres. Entonces, los nombres de las variables dentro de las funciones pueden ser las mismas, pero solo valen para esa función. No tiene por qué afectar a otras funciones, aunque tenga el mismo nombre la variable. ¿Ok? Ya se lo dije la vez pasada, se lo recuerdo. En Python, el CMPython decía la última, decía los namespace son una buena cosa, hay que usar más de estos. Bueno, te refiero un poco a esto. Las variables que se definen en otra función solo valen dentro de ese espacio de nombres, de ese namespace, es decir, dentro de la función y nada más. Son aisladas, solamente son de ellas. Y eso es bueno. Entonces, cuando los parámetros, repito, que yo paso son caracteres o números, estoy pasando por valor. Entonces, imagínense, tengo mi valor principal, a x le pongo el valor a 10 e invoco la función numérica y le paso este 10. Este 10 se pasa el valor 10 y el valor 10 es recibido en la variable entrada, una variable propia de la función numérica, a la que la multiplica por 2 y me va a imprimir 20. Acá a la variable y le estoy poniendo hola mundo y le estoy invocando a la función cadena, pasándole como parámetro y. Entonces, una copia del hola mundo pasa para acá y cuando dice entrada igual a entrada por 2, quiere decir que a este hola mundo, esa cadena hola mundo con espacio al final, lo voy a repetir 2 veces. Cuando imprima, voy a repetir hola mundo, hola mundo.
Entonces, escribí el 10, invocó a la función, multiplicó 10 por 2 y imprimió 20. La siguiente, y hola mundo, invocó, va a imprimir 2 veces hola mundo, y cuando imprima caché, se da cuenta que los nombres son diferentes, pero ahí en lugar de entrada, en las funciones también se pudo llamar y, se pudo llamar x, pero se va a que tener claro que son variables diferentes. ¿Ok? Diferentes. Pero ¿qué pasa con las listas? Aun cuando tenga un nombre diferente acá, y yo digo, te creo una lista 10, 20, 30, y solamente para verificar lo que pasa, yo decía, imprímeme el ID, o sea, la posición de memoria para saber qué cosa es. Y después invoco la función y le mando la lista. Pero esta función, ¿qué es lo que hace? Si bien su variable se llama entrada, en realidad, como es una lista lo que estoy mandando, es como si estuviera poniendo otra etiquetita a la misma lista, solo que él la llama entrada, pero es la misma lista. Y le adiciona un 40 y tal manera, y después digo que imprime el ID para ver. Vamos a ejecutar este programa y lo vamos a analizar. Fíjense, creo la lista con las variables 10, 20, 30, con los números, perdón, los elementos 10, 20, 30. Y digo, imprímeme el ID. Fíjense que me imprimió este número. Después invoco la función y le envío como parámetro la lista 1. Acá dentro la llama entrada, pero es la misma lista. O sea, en otras palabras, entrada es otra etiqueta sobre el mismo objeto lista 1. Entonces, cuando dice entrada a pen 40, quiere decir que la lista 1 le está adicionando el 40. Y después le digo print el ID de esta entrada. Y cuando imprime el ID de entrada, se dan cuenta que es exactamente el mismo que el ID de la lista 1, porque es el mismo objeto. Que tenga otro nombrecito que se llama acá etiqueta, quiere decir que es simplemente una etiquetita más que le estamos poniendo al mismo objeto. ¿Se acuerdan? Otros lenguajes de programación tienen variables. Bueno, léanlo nuevamente el artículo. Entonces, se trata de la misma lista. Entonces, cuando le hace el append y después yo le digo acá print lista, fíjese que el print lista lo he hecho dentro del programa principal. Y esta lista, a la que la función le añadió 40, ahora lo refleja. O sea, a lo que se le hizo a esta lista dentro de la función, se ve reflejada dentro del programa principal. Que aunque tenga otro nombre, como estoy pasando la lista y la lista Python dice, ajá, me la estás pasando por referencia. En mi función tiene otro nombre, perfecto, pero es simplemente una etiquetita más del mismo objeto. Y si a ese objeto lo modifico, por supuesto, como es el mismo objeto que me ha enviado, la misma lista que me ha enviado, eso se ve reflejado en el programa principal. Entonces, números y strings se pasan por valor, listas se pasan por referencia. ¿Estamos claros en eso? Escucho consultas, escucho preguntas, por favor. Escucho preguntas. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Está claro lo que estoy hablando? Entonces, valor es cuando le paso una copia. Y cuando yo paso números y string, paso una copia. Pero cuando yo paso listas, paso la variable. Eso se llama paso por referencia y si a esa lista la función la modifica, eso se ve reflejado en el programa principal, la lista está modificada. Ahora la pregunta es, yo quisiera pasar una lista, pero quisiera pasarla por valor. Si la quiero pasar por valor, la puedo hacer de varias formas. Lo más usual es que, fíjense, creo mi lista,
Puedo imprimir mi ID para ver de qué objeto se trata. Pero a la hora de enviar, de llamar la función, no pongo lista 1, sino uso el slicing. Pongo lista 1, corchete, 2 puntos. Cuando yo hago eso, ¿se acuerdan el slicing? Si yo pongo vacío, 2 puntos vacío, estoy enviando todos los valores de la lista. Si yo fui a imprimir la lista así, va a imprimir toda la lista. Pero cuando lo envío así, ¿se acuerdan cuando decíamos que no podíamos copiar listas? Que no podía poner lista 2 igual a lista 1, pero sí podía poner lista 2 igual a lista 1, corchete, 2 puntos, porque haciendo el slicing sí me hacía una copia. Entonces, si yo invoco la lista de esta manera con el slicing, no le estoy mandando la lista 1, le estoy mandando una copia. Y por eso, cuando lo recibe acá y le dice append, y yo diga print ID, estos dos ID van a ser diferentes. Y cuando diga print entrada, va a salir la lista acá con 40, mientras que acá en la lista va a salir la original. Veamos. He creado la lista 10, 20, 30 con este ID. Y llamo a la función y al invocarla le paso la lista pero con slicing. Le paso todos los elementos pero con slicing. Al pasar todos los elementos con slicing le estoy enviando una copia. Entonces, en entrada está recibiendo esa copia y le adiciona 40. Y después le dice print ID. Fíjense que este ID es diferente del ID de acá. Esta vez son dos cosas diferentes. Y cuando le digo print entrada, me pone 10, 20, 30, 40. Porque ahí a esa copia le aumentó el número 40. Pero cuando acá en el programa principal regresa, por ejemplo, le digo imprime lista 1, a la lista 1, a la original no le pasó nada, imprime 10, 20, 30. Porque así, al enviarla con slicing, no estoy enviando la lista, sino estoy enviando una copia. En ese caso, la estoy pasando a la lista por valor y no por referencia. Pero si simplemente pongo el nombre de la lista, la estoy pasando por referencia. Si le pongo un slicing, la estoy pasando por el valor. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta acá. Bastantes ejemplos para hacer. ¿Alguna duda? Aunque esto ya lo habíamos visto, una función puede devolver más de un valor. Cuando devuelve más de un valor, lo que devuelve es una tupla. Fíjense, por ejemplo, esta función tiene 3 parámetros, A, B y C. Y lo que hace es sumar los valores y calcular el promedio. Y devuelve la suma y el promedio. Entonces, en este programa principal, yo invoco a la función suma y le paso 3 valores, 9, 6 y 3. Y me va a devolver la suma y la media. O sea, me manda una tupla. Y esa tupla cuando llega la puedo desempaquetar. De tal manera que la suma la guardo acá y la media la guardo acá. Fíjese que suma y media, estas variables, son variables de la función. Y esta suma y media son variables de la variable principal. Aunque tengan el mismo nombre, son cosas diferentes. Vamos a probarlo. Vamos con la suma nada más, para no hacerla tan larga. Y acá, esto mismo. Ahora resulta que sale el mismo ID y me desmiente. ¿No? Salió el mismo ID. ¿Por qué salió el mismo ID? Ajá. Ya me estaba sospechando, pues ¿por qué? Porque esta es una tupla. Me estaba sospechando, pues dije, va a salir la misma.
este caso, ¿por qué son las mismas? Porque son las mismas, Python. La suma es 18, 9 más 9, 18, y cuando imprime, print ID de la suma, aquí print ID de la suma. Bien, parece que cuando me está devolviendo una tupla, sí me está devolviendo las mismas variables, pero voy a volver a la teoría. Y de todas maneras, es raro. En fin, en este caso, cuando me está devolviendo la tupla, sí me está devolviendo las mismas variables. Claro, si yo la recibo acá, me está devolviendo la tupla, entonces me está devolviendo las mismas variables. Por lo menos eso es lo que ha quedado claro acá. El promedio es 6, ¿no? Está correcto. Bien, entonces, cuando me devuelve la tupla, como me devuelve la tupla, incluso si yo le pongo otros nombres, igual debería ser lo mismo, me lo está devolviendo los mismos, son las mismas variables. Ajá, interesante. Bien, entonces, aquí sí son la misma variable cuando me lo devuelve como una tupla, el retorno. Entonces, eso ya quedó acá, creo que el ejemplo lo ha graficado bastante. Cuando una tupla sí son las mismas variables. Por eso cuando he puesto print suma, ¿no? Acá imprimió el ID salió esto, y cuando lo imprime acá el ID, sale el mismo, es el mismo objeto. Entonces, por lo tanto, los ha recibido va a ser el mismo objeto. ¿Por qué? Porque se lo está retornando. Cuando lo está retornando, sí está retornando el mismo objeto. Por supuesto que yo podría acá poner otros nombres, ¿no? Y debería salir, aunque tenga otro nombre, va a ser lo mismo. Entonces acá voy a poner suma 1, solamente para que lo veamos. ¿Ok? No importa que acá lo reciba con otros nombres. Me está retornando los valores, los retornos son como referencia. Y por lo tanto, cuando los recibe en otra variable, aunque tengan otros nombres, sí son las mismas variables. Ahí están, por los ID es lo que te indica. ¿Ok? Los retornos los retorna como referencia y no importa el nombre que le pongas al otro lado, simplemente es una etiqueta con respecto al nombre. Es diferente cuando lo mando al revés, ¿no? Cuando lo mando al revés. Si son números, se pasan por referencia, números o caracteres se pasan por valor y cuando se pasan listas se pasan por referencias. Muy bien. Ok. Hay otra cosa interesante en las funciones. ¿Qué pasaría? Fíjense que yo quiero mandar varios valores, varios parámetros, pero esos parámetros podrían ser variables. Es decir, a veces quiero mandar dos parámetros. Imagínense que yo quiero hallar que me vaya acumulando todos los números que voy recibiendo, ¿no? Lo vaya sumando todos. Que sume todos los números. Pero yo a veces, fíjense, he puesto 1, 2, 4, 10, 34, 300. Y eso invoco la variable suma y el resultado lo pongo en la variable res y después lo digo imprime. ¿No? Y me dice, ¿qué tipo de números? Es una tupla. O sea, cuando yo invoco así, con varios parámetros, por supuesto, lo que le estoy enviando es una tupla. ¿Por qué es una tupla? Porque acá, en la definición de mi función suma, yo he puesto asterisco números. Al poner asterisco números, lo que le estoy diciendo, lo que va a venir es una tupla. Lo que va a venir es una tupla. Ese asterisco le dice que lo que va a venir es una tupla. Y si va a venir una tupla, lo que va a llegar son números, pueden ser 1, 2, 3, una cantidad de elementos que no se conocen, pero que pueden variar.
quiere decir que si yo a la próxima le envío, por ejemplo, así, y lo vuelvo a ejecutar, suma 17 nada más. Porque cuando yo en la definición de mi función pongo suma y yo no sé cuántos parámetros me va a enviar, si los parámetros quiero que sean variables, le pongo un asterisco adelante. Al poner un asterisco adelante, lo que le estoy diciendo a Python, ese números que voy a recibir es una tupla. Si es una tupla, quiere decir que van a venir diferentes valores, diferentes números de valores. Puedo poner acá 100, puedo poner acá menos 34, puedo poner acá 256, etcétera, 87. Ya está. Entonces, la función ya sabe que lo que viene es una tupla. Y si es una tupla, no tiene que individualizar los valores, simplemente lo recibe como una tupla. Por eso cuando lo ejecuta y le digo, imprime el tipo, dice, esto que estoy recibiendo es una tupla. Y lo sabe por este asterisco que está delante del parámetro cuando se define la función. Entonces ahora inicializo una variable interna total y para n, recorro la tupla. Para cada n en la tupla, comienzo a acumular, 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 acumular. Y cuando termina, le digo muéstrame ese total, que es la suma, ¿no? Vamos. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero enviarle a una función una tupla, lo cual hace que los parámetros que estoy enviando sean diferentes, si yo no hubiera puesto este asterisco, fíjense qué pasa si yo no pongo el asterisco. Si no pongo el asterisco, me va a salir un error. Y me dice, suma tiene un parámetro posicional, pero le enviaron 8. Claro, para él es un parámetro y le estoy enviando 8. Entonces se vuelve loco. Pero cuando le pongo el asterisco, lo que le estoy diciendo, te voy a enviar una tupla. Entonces, cuando se ejecuta, recibe una tupla. Lo que tengo es una tupla. No es un parámetro posicional, es una tupla. Una tupla. Y como recibo una tupla, a la tupla la puedo recorrer y examinar todos los valores posibles. ¿Ok? Entonces, esa es una forma que yo puedo pasar un número variable de parámetros, se lo paso como una tupla. Y para que la función lo pueda tomar como una tupla, tengo que ponerle un asterisco delante del nombre de la variable en la definición de la función. De esa forma, la función ya sabe que lo que viene es una tupla. ¿Ok? Ese es otro de los usos de la tupla. ¿Okay? Otro de los usos de la tupla. Sabe que es una tupla, por eso como cuando le digo imprímeme qué tipo es esta variable en números, me dice es una tupla. Ese es otro de los usos de las tuplas. Las tuplas son muy, muy potentes para estas cosas. Preguntas hasta acá. Preguntas, por favor. Bien. Entonces, ahora también en la unidad 2 hay otro cuaderno que se llama Set y Diccionarios. Set y Diccionarios. Quiero que lo bajen y lo podamos abrir para seguir la segunda parte de la clase, que es esta de acá. Set y Diccionarios. Una cosita, acá hay videos sobre tuplas, set y diccionarios. Hay detalles interesantes ahí que no necesariamente están en clase. Acuérdense que las herramientas son, tienes que leer esto que dice manejo de datos de optimización PDF, donde se habla de todos estos temas que estamos viendo. Tienen que leerlo. Yo no lo hago exactamente en mi orden, porque ellos me mandan las funciones al final y yo he puesto funciones al principio, para poder ser ejemplos más interesantes en lo que es las clases que siguen. ¿Ok?
Entonces, hay que leer esto, hay que ver los videos y estudiar los cuadernos que yo uso para la clase. Todo eso constituye el material para aprender esas cosas. O sea, no basta con que me escuchen a mí hoy día. Vean los videos y estudien la documentación oficial del curso. Todas estas cosas se complementan. En todas hay detalles complementarios. Acá hay algunos detalles que yo no necesariamente los hago en la clase. Acá hay algunos detalles. Acá hay algunos detalles que no necesariamente están acá. Y en los videos hay algunos detalles chiquitos, pequeños, pero que complementan todas las otras cosas. O de repente la explicación, esos videos ha hecho el coordinador, o la voz del coordinador, y de repente hay alguna cosa que de repente también entendido mejor a él que a mí, ¿no? También puede ser que se confunda, pero el, 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 ese es el material que hay que estudiar, todo ese material, ¿ok? Bien, preguntas sobre lo que hemos visto de tuplas, ¿está todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Tengo 19 alumnos, hoy han faltado bastante, ¿no? No sé por qué. Bueno, después vendrán, mirarán el video, pues, pero ven. Hasta lo que he logrado calificar están bastante bien las notas, pero todavía falta la mayoría. Bien, no hay ninguna pregunta, vayamos a ver sets y diccionarios, que son dos de los tipos de otras clases, aparte que la que hemos visto, y que tienen sus propios usos y sus propias ventajas y desventajas, y que además, complementado con lo que listas, string, números, nos permiten hacer cosas un poco más complejas. ¿Ok? Un poco más complejas. Los sets son conjuntos. ¿Se acuerdan de la teoría de conjuntos? Bueno, muchas de esas cosas que se aplican en la teoría de conjuntos, unión, intersección, y esas cosas, los sets tienen funciones para eso. ¿Ok? Se utilizan para relacionar elementos, igual que elementos así como en una variable, pero ojo con el detalle. Un set es una colección desordenada. Desordenada. Es decir, cuando yo creo un set, sigue sin mostrarme las líneas. Cuando yo creo un set, puedo poner A, B, C, D, E, F, G. A la hora que lo imprimo, puede que lo imprima A, B, C, D, pero puede que lo imprima en cualquier sitio, de cualquier forma. Es una colección desordenada, inmutable, es decir, que una vez que ya lo he creado no puedo cambiarle individualmente un valor, y no indexada, es decir, no tiene índices, no le puedo hacer slicing. Desordenada, inmutable, no indexada, por eso dice, los elementos son inmutables, pero se pueden quitar elementos y agregar nuevos. Lo que no puedo hacer es cambiarlos. Yo no le puedo cambiar un valor individualmente a un set, pero sí lo puedo eliminar y le puedo agregar nuevos elementos. Pero y aquí, y esta es una cosa bien interesante, si bien los sets no están ordenados y no se pueden cambiar, tampoco hay valores duplicados en un set. Entonces, un set es una colección ordenada, inmutable, no indexada, de valores no duplicados. No hay valores duplicados en un set, aun cuando los crees con valores duplicados. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Para crearlos, utilizamos las llaves.
con las listas habíamos visto corchetes, utilizamos paréntesis, aunque no es exactamente lo que más definía para las tuplas, y ahora por los set utilizamos corchetes. ¿Por qué está escrito así? Acá está la llave, acá termina la llave, es un poco por esto, por favor. Ya nos pasamos de la rayita de los 88 caracteres. Ponerlo con rayitas sobre 88 caracteres, que en esta primera práctica no me he puesto muy pesado por eso, pero en la siguiente práctica sí. No se debe pasar de eso. Hay varias formas de escribirlo. Una de ellas, por ejemplo, acá, está pasado acá, lo podemos guardar en un sitio. Y normalmente el cierre, ahí también ha quedado así, también una forma de hacerlo. De tal modo que no sobrepasa los 88 caracteres. ¿Ok? Fíjese que acá, a la hora de definir este set con las llavecitas, pongo manzana, plátano, cereza, naranja, kiwi, mango, arándano, plátano 3, naranja y arándano. Entonces ahora lo ejecuto. Fíjense que lo ha creado en cualquier orden, ¿no? Yo seguro que a ustedes, si ustedes ejecutan Zelda, no necesariamente sale en el mismo orden. Seguramente sale en otro. Y fíjense, kiwi, plátano solamente una vez, naranja y naranja. ¿Por qué aparece naranja y naranja? A ver, aquí me dice mango, cereza, manzana y arándano. A pesar que arándano hay 2 veces, solamente aparece una. ¿Por qué naranja y naranja aparece 2 veces? ¿Quién me contesta? Vamos, adelante, atrévanse. ¿Por qué sí ha puesto naranja y naranja? A ver, ¿quién me contesta? Espero sus respuestas. ¿Por qué? El arándano no lo copió, el plátano tampoco, pero la naranja sí. Exactamente, señor Carguaricra. Exactamente por eso, exactamente, señor Torres. Porque naranja con mayúscula es diferente que naranja con minúscula. Case sensitive, como es Python. No es lo mismo mayúsculas y minúsculas. Por eso que no es lo mismo para verse. Por eso que el set los tiene. Pero arándano y plátano, que están repetidos, eso sí los puso una sola vez. A ver, ¿les ha salido a ustedes en el mismo orden? A mí me ha salido kiwi, plátano, naranja, mango, naranja, cereza, manzana, arándano. ¿Les ha salido en el mismo orden? Algunos puede que sí, a otros que no. A ver, los que han salido en otro orden, por favor, háganmelo saber. ¿Les ha salido en otro orden? ¿Sí? Así es. Porque es un conjunto desordenado. No hay un orden. Lo pone como le pinta al procesador. Está en la memoria y lo pone sin ningún orden. No tiene índice, no hay un slide, no se le puede hacer slicing, te lo pone en cualquier orden. ¿Ok? Y si bien no tiene índice, sí se le puede recorrer, o sí se le puede recorrer y preguntar si algo está dentro del set. Va a recorrerlo, pues, va a chequear los valores, pero no en un orden determinado, sino en el orden, pero va a chequear si están. Por lo tanto, yo puedo decir, para cada fruta en frutas, le digo que imprime la fruta. Entonces va ahí y lo va a escribir, ¿no? Y puedo preguntar si kiwi está en frutas. También puedo preguntar si está en. Y si sale de así, fruta hallada. A ver, vamos a ver. Kiwi, plátano, naranja, mango, naranja, cereza. No, lo ha creado de esa manera y cuando dices para cada fruta en frutas, te lo va a... Y cuando preguntaste si kiwi estaba dentro en frutas, entonces es verdad. Si kiwi en frutas, esto es verdad, entonces te pone la fruta hallada. Porque kiwi está dentro de las frutas. Entonces, repitamos.
desordenada, inmutable, no indexada y no permite valores duplicados. Eso es un set. Pero sí se le pueden aumentar elementos al set. Pero no se pueden modificar sus elementos. Yo no puedo ubicar puntualmente uno de ellos, ubicar el plátano y cambiarlo por plátano con mayúscula. No puedo hacer eso. Pero sí puedo adicionarle elementos y también vamos a ver que le podemos borrar elementos. ¿Ok? Borrar elementos. Entonces, para adicionar elementos a un set, se puede utilizar el método add. O sea, por ejemplo, defino este set, 10, 20, 30. Lo imprimo y le pongo números add 40 y ven que ya lo aumentó. Fíjense cómo cuando al imprimirle le ponen las llavecitas, ¿no? Propios de un set. Propio de un set. Si quiero adicionar más de un elemento, ese elemento, esos elementos tienen que ser parte de una lista o de una tupla. Es decir, yo tengo mi set de números 10, 20, 30, ¿no? Ahí lo voy a imprimir. Si yo quiero adicionarle el 40 y 50, ese 40 y 50 tiene que ser parte de una lista, o sea, se lo tengo que poner como una lista o como una tupla. ¿Ok? Y además, el set también tiene funciones. Tiene la función sum, tiene la función max, tiene la función mínimo y tiene la función len. Suma te va a sumir los números si es que son números, ¿no? Lo del set, porque pueden ser caracteres, en ese caso no va a funcionar. Tiene max, te va a sacar el valor máximo, el número máximo, te va a sacar el mínimo, o te puede sacar la longitud, es decir, cuántos elementos hay en el set. ¿Ok? Vamos entonces a ejecutarlo. Crea el set con 10, 20, 30 y se imprime ya 10, 20, 30. Le dices update, números.update es un método, paréntesis, método tiene sus parámetros entre paréntesis, y en este caso el parámetro es una lista. Como es una lista de 60 a 70, entonces ha aumentado, perdón, de 40 a 50, una lista de 40 a 50, ha aumentado el 40 y 50. Por supuesto, a la hora de imprimirlo, se imprime en el orden que le da la gana, porque es una lista desordenada. Pero también le puedo adicionar números update y en lugar de poner una lista puedo poner una tupla. Una tupla. Aquí sí es necesario poner el paréntesis. Entonces, ahora después de los 60 y 70, a la hora que lo imprime, por supuesto, el 70 y el 60 están. ¿En qué orden? El orden que le da la gana. ¿Eh? Se ha puesto en cualquier forma. Ahora, cuando yo súmame los números, lo va a sumar. 280. El máximo es 70. El mínimo es 10. Y la longitud son 7, porque son 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si bien no se le puede hacer slicing, sí tiene varias funciones que hemos conocido. El link, para si algo está ahí, o para recorrerlo. Se le puede adicionar un valor con add, como hemos visto acá. Pero cuando uno quiere adicionarle más de un valor, puede utilizar el update. Y el parámetro del update, si quiere poner uno más de un valor, tiene que ser una lista o una tupla. ¿Ok? Una lista o una tupla. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. ¿Está claro? ¿No hay ninguna pregunta? Por favor, me andan medio mudos. Y encima perdí un alumno. Señor Frank Luis Alejandro. Oh, muchachos, ¿qué pasa? Ojo, se están perdiendo la... Yo sé que tienen práctica seguramente, cosas por el estilo, pero
También es en las clases, ¿no? Ok, gracias. Ya un ratito antes de... Por favor, contéstenme lo más rápido que puedan, por favor. Por favor, con el micro, porque cuando voy a tomar lista, pero no veo, como se abre el mismo programa, no veo el chat. Alejandro Frank Luis, se acaba de ir, ¿no es cierto? No está. Erika Altamirano. Presente, Erika, profesor. Gracias. Roxana Alvarado. Presente, profesor. Gracias. Anthony Alzamora. No, contésteme, por favor. Yo siento un clic, pero no veo, señor. Contésteme con su micrófono. No, y esto, el Sócrates no me da mucho tiempo para esto. Profe, Jairo presente. Benítez. Presente, profesor. Gracias. Josué Carguarrigra, me contestó, está presente. Presente. Ajá. Renato Celi. Presente. Presente. Ya, Olenka Champa. Profesor, llamó Fran Alejandro. Sí, pues, pero tú estabas, pues. No, sino que me conecté. Champa no está, Olenka. Luis Chen, ya lo arreglé. Luis Chen. César Chiclayo. Elmer, César Chiclayo no hay. Elmer Evangelista. Kiara Fernández. Presente. Ya, ok. Fernando Garay. Fernando Garay no hay. María García. Sí, me contestó. Presente, profesor. Gracias. Harold Hill. Sara Giles. Enzo Guerrero. Leslie Huayca. Presente, profesor. Leslie Huayca, ya. Keiko Juárez. Presente, profesor. Gracias, Keiko Sofía, ¿no? Jessica Lecarnaque. Presente. Gracias. Josué León. Vamos, no me conteste por el chat, señor León. Le estoy pidiendo Presente, dos cosas profe, regresando. Presente. Ya. José Machoa. Cristian Muñico. Presente, profesor. María Pajares. Francesca Rebata. Paula Salazar. Presente. Marcos Salvatierra. Presente, profesor. Gracias. Pedro Tello. Claudia Torres. Ademir Valcárcel. Presente, profe. ¿Quién? Y la voz de la señorita Claudia Torres me dijo presente, ¿no? Ya. Yo también, Valcárcel. Ya, perfecto. Señorita, ¿quién fue? Claudia Torres, ¿no? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Sabes lo que pasa cuando uno entra al Sócrates a tomar lista? Si me demoro mucho en la lista, el Sócrates me dice, ya expiró su tiempo y toda la lista que pasé, así me he usado un montón de minutos, paso la lista y tengo que volver a hacerlo. Entonces,
Tengo registrado 18 alumnos y acá tengo 19, o sea, alguien ha ingresado después de la lista o no me ha contestado. Bueno, ¿quién no me contestó? Porque tengo 19 alumnos y en la lista me salió que 18. Profesor, me puso Señor en Zamora. Sí. No lo sé. Yo, profesor. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Pues? Arrebátate yo. Ah, señorita Arrebata, ya le pasó la voz. El profesor está pasando lista. ¿Ah? No se trata No, solamente de sino que estar mi internet presente. va y viene, profe, entonces, tú, o sea, sabes Bueno. desde mi tablet y tuve que entrar en mi computadora porque mi tablet estaba media, como que iba y venía el Tiene internet. que entrar entonces desde su computadora, señorita, porque la clase es Sí, es que justo virtual. cuando la aprendí estaba actualizando, por eso entré, o sea, normalmente entro en mi computadora. Entonces por eso se demoró Okay. o sea, sí, disculpe. Ok, ya lo arreglé. Ya la Muchas puse gracias, presente. profesor. Ya. Muy bien. Perdón. ¿Qué pasó? Ya está. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la clase. Ahora vamos a ver diccionarios. Diccionarios. Los diccionarios se utilizan también para almacenar valores, pero son pares, son parejitas. Una clave y un valor, una clave y un valor, una clave y un valor. Esas son las cosas que uno puede almacenar dentro de un diccionario. Dentro de un diccionario. Puedo guardar, siempre se guardan de a pares. Un primer valor que va a ser la clave, una primera variable o algo, un número también. 2 puntos y un valor. O sea, va a ser una clave, 2 puntos, un valor. ¿Ok? Siempre un diccionario tiene estas dos cosas, una llave y un valor, una llave y un valor. Los diccionarios, la utilidad que tienen los diccionarios es increíble, es una colección ordenada. Eso sí está ordenadito. Es cambiable, es decir, yo puedo cambiar el valor de una llave determinada. ¿Ah? Y no permite duplicados. No hay duplicados en un diccionario, ¿no? Y su llave, o sea, tiene una llave y tiene un valor. Está ordenada, es cambiable, o sea, se pueden cambiar los valores de un diccionario y no permite duplicados. Además, puedo eliminar elementos de un diccionario y ponerle nuevos elementos a un diccionario. ¿Ah? A partir de la versión 3.7 de Python, los diccionarios están ordenados. Antes de la versión 3.7 no estaban ordenados. Como creo que hasta en el Google Colab también ya están utilizando la versión 3.7, los diccionarios están ordenados. Hace unos años, cuando algunos alumnos usaban la versión del Google Colab estaba usando 3.6 y los diccionarios estaban desordenados. Ahorita Python está en la versión 3.11, por lo tanto todos los diccionarios son ordenados. Muy tarde, señor, yo no voy a entrar a calificar la presencia. Muy tarde, señor. Cuando no está, no está. Tengo con las faltas, ¿no? Las faltas que vienen en el curso. Pero cuando uno realmente dice yo llamo y no está, no está. No está. ¿No? Porque en las virtuales es mucho más pesado esto. Porque también hemos descubierto, y
se ha probado eso, incluso ha habido confesiones de alumnos, es que no entran a la clase. Y entonces el amigo dice, el profesor está pasando lista, entra. El otro va y se conecta y dice, profesor, sí estoy presente. No, señor, no contesta, no está presente, discúlpenme, pero no es así. Que todavía tengo tiempo para ponerlo presente, pero, en fin, ya veré. Bien, entonces, los diccionarios se escriben siempre llaves y valores. No admiten llaves duplicadas, ¿no? Lo que manda es la llave y esa llave no puede estar duplicada. Los valores pueden ser duplicados, pero asociados a diferentes llaves. Entonces, por ejemplo, voy a definir un diccionario. Un diccionario también se define con las llaves, ¿no? Con las llavecitas estas, igual que los sets. Pero a diferencia de los sets donde son valores, ¿no? Puedo tener una llave. Esa llave puede ser un carácter, también puede ser un número, e inclusive podría ser una tupla. La llave, la característica que tiene es que tiene que ser un elemento inmutable. O sea, un número es un número. Un string de caracteres es un string de caracteres. Yo no puedo agarrar y variar el marca por marca 1, o sea, no lo puedo variar esa llave. Y podría ser un set también. No, perdón, el set es cambiar, pero podría ser una tupla. La tupla, no le puedo cambiar los valores. Al set también, pero no, es una locura pensar en un set en una llave. Podría ser una tupla. Lo que no puede ser una llave es una lista, porque la lista es mutable. Una llave no puede ser una lista. Ahora, normalmente las llaves son números o string o caracteres. Sí he visto algunos ejemplos, una llave puede ser una tupla, pero no es lo más usual. Lo usual es que sean caracteres o que sean números. Esas pueden ser las llaves. Ahora, después de la llave vienen dos puntos. Ahora, por una buena codificación Python, entre dos puntos y el valor siempre tiene que haber un espacio. Buena codificación Python que va a ser revisable a partir de la segunda práctica. Y después viene el valor. Ese valor puede ser cualquier cosa. Ese valor puede ser un carácter, como en este caso, puede ser un número, puede ser una lista o puede ser un diccionario. Es decir, tengo una llave y el valor a su vez puede ser un diccionario. Como vamos a ver ejemplos más abajo. ¿Ok? Entonces, el valor tiene que ser algo fijo, normalmente caracteres y números, pero en la llave, perdón, y después, dos puntos, un espacio, viene el valor que corresponde a esa llave. Y ese valor puede ser un carácter, puede ser un número, puede ser una lista, puede ser una tupla, o puede ser un diccionario. Quiere decir que hay diccionarios dentro de los diccionarios. Pueden haber diccionarios dentro de los diccionarios. Alguien me preguntó, profesor, ¿y cuántos han ido? Lo que quiera, pero ya eso es una locura, pero sí puede haber 2, 3 niveles más. Más de eso ya es medio loco, ¿no? Pero no conozco los límites. Fíjense, acá, hablando de auto, que es un diccionario con sus llavecitas, dice, la llave marca, ¿no? ¿Cuál es la marca? Ford. El modelo Mustang, el año 1964, un clásico, que en la actualidad debe costar un dineral. No, pero fíjense que los valores, los dos primeros fueron caracteres, y el último es numérico, entero. Entonces, así creo un diccionario. Cuando lo digo imprime el diccionario, fíjense que me lo pone igualito, ¿no? Y te lo pone con caracteres simples, ¿no? Parece que lo he puesto dobles. Pero es una forma de escribirlo nada más. Entonces, así creo un diccionario.
Entonces, yo puedo hacer referencia a algún valor del diccionario a través de clave. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el modelo, ¿no? O la marca, por ejemplo, pongo, imprímeme del diccionario auto el valor que tenga la llave marca. For. Porque el valor asociado a la llave marca es for. También puedo, auto también tiene una función, la función len. O sea, mejor dicho, la función len es una maravilla. La función len puede tener como parámetro un string de caracteres, una lista, una tupla, un set o un diccionario. Y lo que te saca son, en este caso, el len te dice cuántos elementos tiene, o sea, cuántos... En realidad te cuenta las llaves, ¿no? ¿Cuántas llaves tiene? Tiene 3 llaves, ¿no? Marca, modelo y año. Marca, modelo y año. ¿Ok? Entonces te está diciendo eso. Pero cada llave va asociada con un valor, por supuesto. O sea, porque son parejas, siempre son parejas. Llave, 2 puntos valor, llave, 2 puntos valor, llave, 2 puntos valor. Entonces, ¿qué tipo de datos pueden haber? Fíjense acá, tenemos un string, otro string, un número, y acá en colores, que es otra llave, su valor es una lista. Su valor es una lista. Marca Ford, modelo Mustang, año 64. Colores, es una lista, tiene colores rojo, azul y negro. Pero yo le puedo además adicionar cosas al diccionario. Por ejemplo, puedo poner auto, una llave cilindrada igual a 3000. Si esa llave no existe, la crea. Si existe, reemplaza el valor. En este caso, este diccionario no tiene la llave cilindrada. Entonces, como estoy poniendo auto entre corchetes, una llave que se va a hacer cilindrada igual a 300, lo que estoy haciendo es adicionarle una nueva llave con su respectivo valor. Cilindrada o 3000, ¿no? O 300 o 3000. Diccionarios. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. ¿Me preguntas? ¿Todo está claro? A ver, por favor. ¿Todo bien? Sencillo. A ver. Ahora vamos a ver cómo puedo obtener los valores de un diccionario. Esto acá es bien interesante, una característica interesante de un diccionario. Yo quisiera obtener los valores de un diccionario. Solo los valores, ¿eh? No la llave, los valores. Acuérdense que es llave, valor, o clave, valor. Llave o clave lo mismo. Llave, valor, llave, valor. Yo quisiera tener los valores del diccionario. Existe este método values, que yo pongo el nombre del diccionario .values, y ese resultado se puede guardar en una variable. ¿Ok? Y cuando yo digo val autos me dice, fíjate, este val autos tiene los valores de un diccionario. Pero si yo a estos valores de diccionario le pongo la función list, ¿se acuerdan la función list que convierte cosas a una lista? Bueno, si a este val auto que tiene los valores del diccionario, pues dice dict values, o sea, este elemento, val auto, tiene los valores del diccionario, tiene for, Mustang, 64, y la lista,
y si yo le aplico la función lista, la convierte en una lista. Directamente en una lista. Por eso cuando imprime lista 1 te dice, está formada por for, Mustang 1964, la lista de listas, porque esa es una lista, el cuarto elemento de una lista, y después el 3000 que es la cilindrada. O sea, yo puedo obtener los valores de un diccionario con el values. Bajar los valores y te va a crear un elemento que se llama dict values, valores del diccionario, que puede ser convertidos a una lista, podrían ser convertidos a una tupla también con tuple, ¿no? Pero ese es un elemento que se puede, al que se le puede aplicar algunas otras cosas. ¿Ok? Se le puede aplicar alguna función. Bien. Fíjense este detalle. Acá no vamos a convertirlo en una lista, ¿eh? Simplemente vamos a ver. Vea, esto es bien interesante. Hay unos ejemplos, unos ejercicios que esto podría ser muy útil. Observen este detalle. Yo estoy creando un diccionario. Marca Ford, modelo Mustang, años de cuánto, colores y tal cosa. Y yo imprimo el diccionario. Ahora voy a obtener mi dict values, o sea, val auto igual auto values, o sea, obtengo mi objeto ese dict values. ¿Ok? Y le digo imprímelos. Y ahora resulta que yo a este año del auto le digo año igual 1965. 1965. Le cambio. O sea, cambio este año 1964 por 1965 y le digo, imprímeme otra vez el val auto. Veamos lo que ocurre. Creo mi diccionario y lo imprimo, ¿no? Está marca Ford, modelo Mustang, año 64, colores rojo, azul, negro. Cuando le digo val auto, le digo auto values, o sea, me crea el objeto dict values, en realidad no con un objeto, sino una referencia realmente, y lo crea con los valores, ¿no? Ford, Mustang, 1934, rojo, azul, negro. En realidad lo que está haciendo es agarrar los valores y te lo está mostrando, pero en realidad está mirando el mismo objeto. Eso es estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro y al diccionario le cambio el año 64 por el año 65, y aunque ya no haya vuelto a ejecutar la línea 9, ¿eh? Yo no he vuelto a ejecutar la línea 9, la línea 9 la ejecuté una vez y decía Ford, Mustang 64, rojo, azul. Cuando más adelante yo cambio año, le digo 1965 y le digo, vuelve a imprimir el val auto refleja el cambio. En realidad es como si fuera una vista del mismo objeto. Ese dict values es como si estuviera agarrando una partecita del mismo objeto y me la tiene como marcadita ahí. Pero si cambio algo de ese objeto, ese dict values también lo va a ver reflejado porque en realidad no es un objeto, sino una vista de eso. Una vista de eso. Es como si, a ver, vamos a ver un Excel acá. Imaginemos que, vamos a ver. Vamos a simular esto. Vamos. Vamos a ponerlo igual para simplemente para que en espacio, ¿no? Por eso que están así.
Cuando yo hago el tick values, perdón, cuando hago el values, cuando hago esta instrucción de acá, cuando yo hago esta instrucción de acá, auto.values, auto.values, y eso lo pone en la variable valAuto, lo que en realidad está haciendo es como si estuviera mirando esto. Lo está mirando. Lo tiene como marcadito, pero es el mismo objeto. De tal suerte que si yo más adelante cambio este 1964 por 1965, como este valAuto lo único que hace es una visión de esto, si el valor cambia, en esa visión también cambia la visión. ¿Ok? Está mirando eso nada más. Entonces, el valAuto es como una vista de una parte del objeto. El objeto son estos pares, pero cuando haces el value estás viendo ese pedacito. Si cambias, ese value, que es una vista, también lo refleja, por supuesto. Porque solamente es como una vista. Cuando yo le pongo, ya cuando a esto le digo una lista, ya, entonces ahí sí me creo un objeto de lista a partir de estos valores, ¿no? Cuando le pongo, como el anterior, ¿no? Dijimos, lista value, entonces con estos valores que tiene acá marcados, créame una lista, ahí sí ya creo una lista. Pero eso es lo que hace. Por eso esto es bien simpático, bien interesante. ¿Ok? Entonces, bien. Este diccionario, en colores, el valor de colores es una lista. ¿Ok? Entonces, fíjense esto de acá. Yo puedo poner el nombre diccionario, la llave, y le puedo poner append verde. ¿Por qué puedo poner append verde? Porque este append lo que hace es, cuando yo pongo auto entre corchetes colores, lo que me está dando como resultado es esta lista de acá. Cuando yo pongo el nombre diccionario y su llave, lo que me está mostrando o a lo que se está refiriendo es al valor que tiene este diccionario. O sea, cuando yo pongo, lo voy a copiar acá, voy a copiar como comentario, ¿no? Como si yo no. ¿No? Vamos a ver lo que está abajo, como estoy explicando. En el momento que este autocolores en realidad es reemplazado por su valor. Y si es reemplazado por su valor y su valor es una lista, le puedo hacer un append verde. ¿No? Y esto que está abajo, ya. Eso es más o menos lo que pasa. Abajo está mal, no sé qué cosa. Esta línea 5 se me chispoteó en un momento. Bueno, no sé qué cosa tiene esto acá. No sé qué puso ahí. Eso no tiene ningún sentido.
Está faltando también un paréntesis acá de Spring, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ejecutarlo. Cuando hago esto de acá, ¿por qué lo puedo hacer? Porque para esta llave colores, su valor es una lista. Por lo tanto, cuando yo pongo el nombre diccionario y su llave, lo que retorna o lo que se ve, lo que entiende Python es, ajá, me estás pidiendo los valores que corresponden a esa llave. Entonces, es como si en el momento de ejecución este autovalores hubiera estado sustituido por esto, rojo, azul, negro. Este autocolores, auto la llave, es reemplazado por su valor, pero su valor es una lista. Y a esa lista yo le puedo hacer un append, y le pongo verde, y por eso cuando le digo ahora autocolores, ahora aparece rojo, azul, negro, verde, verde. Bueno, lo he hecho 2 veces porque creo que lo he ejecutado 2 veces este programa, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ejecutar esto. Bien. Y ahora ejecutamos este. Una sola equilibrarse. Entonces lo ejecuté y salió un error por la otra parte de abajo que creo que quería mostrar eso y escribí otra cosa. Bien. Cuando pongo autocolores, en realidad lo que me está, por eso cuando yo digo imprime autocolores, lo que me, fíjense acá, imprint autocolores, lo que me está imprimiendo es su valor. Me está imprimiendo su valor. Por eso cuando yo pongo acá autocolores.append, ese autocolores es como si fuera sustituido por su valor, es decir, por corchete, rojo, azul, negro, o sea, una lista, y a esa lista le puedo hacer un append. Si se le puedo hacer un append, se le va a adicionar verde. Es una forma interesante de cuando un diccionario es una lista, esa lista pueden ser modificables. ¿Ok? Ahora, fíjense nuevamente, como colores es una lista, cuando yo digo autocolores, y está agarrando esa lista, le digo, a la posición 1, cambia el azul por azul perlado, o sea, encima puedo cambiar una posición de ese valor, porque ese valor es una lista. Como autocolores te da la lista, y yo de esa lista agarro la posición 1, y a esa posición 1 le doy un valor. ¿Eso por qué? Porque estoy combinando diccionarios con listas. Y la lista es uno de los valores del diccionario, pero no pierde sus facultades la lista. A la lista le puedo hacer una append, a la lista le puedo ubicar específica un diccionario, podría hacerle un slide, no sé para qué, pero eventualmente lo puedo hacer. Finalmente el valor es una lista y mantiene todas las características propias de una lista. Por lo tanto, le puedo adicionar algo o le puedo modificar puntualmente, en este caso para el índice 1 de la lista, que es el valor de la llave colores, lo puedo modificar puntualmente. ¿Ok? Eso es bien interesante. Eso es de las características interesantes de usuarios. Ahora, aparte del values, que como vimos acá, cuando ponía values y lograba una variable, realmente estaba enfocando eso, y que además como está enfocando eso, lo podía transformar en una lista, en una tupla, utilizando una función. Existe también ítems. Ítems, lo que te crea, o lo que te genera, es que, fíjense la cantidad de cuando habíamos visto hace un rato, cuando ponía el big values, entre paréntesis, ¿no? Y te ponía como una lista, casi como una lista de sus valores. ¿Ok?
cuando haces esto de acá, es como una lista formada por tuplas, donde esa tupla, su primer valor es la llave, su primer elemento es la llave y su segundo el valor del diccionario. Fíjense cómo va formando tupitas, miren. Marca Ford, modelo Mustang, año 1975, colores, su propia llave, ¿no es cierto? Su propia lista, perdón. Colores, su valor es una lista, ahí está su lista. Y te va creando tuplitas. Esa es una lista y todo con colores forma una tuplita. Te va dando esas parejas y créanme que en varios momentos tener esas parejas como una tuplita y accesarlas a una de ellas o convertirlas en una lista de listas puede ser muy interesante. Entonces, con estas cosas y otras cositas más que estamos viendo acá, se puede recorrer tanto las llaves como los valores de un diccionario. Tanto las llaves como los valores de un diccionario. Entonces, volvemos a crear nuestro diccionario, ¿no? Con sus valores originales, y le digo, quiero que me imprimas las llaves. Bueno, acá estoy dejando una línea en blanco. Otra forma de imprimir las llaves es una forma de decir, para todas las llaves en auto, y me va a recorrer, vamos a ver cómo me recorre las llaves. Otra forma es decir, para todas las llaves en auto keys, o sea, las llaves del diccionario. Para todos los valores en auto values, ahí voy a recorrer, me voy a imprimir los valores. Y la otra es, para todas las llaves y valores en auto.items. Acuérdense que items va creando tuplitas. Y por lo tanto, al aplicarlo acá, devuelve una tupla, en donde el primer elemento es la llave y el segundo es valor. Va a agarrar cada uno de estos de acá. O sea, va a generar este ítem y después va a agarrar cada uno de estos de acá. Ajá. Agarra esto de acá, esto es una tupla. Entonces, al devolverte una tupla acá, la desempaqueta. Acá va a esta variable la llave y a esta variable los valores. Pues vamos a ver el efecto. Vemos el diccionario y te dice, para las llaves en auto, te imprime las llaves. Y la otra forma era, para las llaves en auto.keys y te muestra las llaves. Son las dos formas alternas. ¿Ok? Ahora dice, para los valores en auto values. Entonces, como pones values, te va a imprimir los valores. For, Mustang 64 y la lista, por supuesto, que es el valor de la siguiente. Pero cuando le pones para llaves como valores in auto.items, como ítems va quedando tuplitas y te devuelve la tuplita y la desempaqueta, te pone marca Ford, modelo Mustang, año 64, colores con su lista. Tenemos muchas herramientas y los ejemplos que vamos a ver en la siguiente clase utilizando estas cosas son muy, muy simpáticos. ¿Ok? Ahora, aparte de crear un diccionario con las llavecitas, también podría yo escribirlo con un constructor que se llama dict. Así como viene una list y un tuple, hay un dict. En ese caso, la sintaxis, como es una función, esto va entre paréntesis. No es como estamos un diccionario con las llaves, ¿no? Acá usamos una función y la función va entre paréntesis. Sus parámetros van entre paréntesis. Y los parámetros son, fíjense, la marca igual for. Y fíjense que marca, no lo estoy poniendo entre comillas. Modelo igual Mustang, año 64 y colores, esto de acá. Y a la hora que ejecuto, creo el diccionario. Le puso las comillas. Ese con el tic. Lo pongo como referencia porque podría venir como una pregunta de las preguntas teóricas. Lean a cosas adicionales en el video y en la documentación oficial del curso. Ahí van a ver algunos elementos adicionales. Bien, al igual que las listas, yo no puedo copiar, decir diccionario 2 igual a diccionario 1,
porque es Python. Y otros lenguajes tienen variables. Cuando yo digo diccionario de 2 y diccionario de 1, es al mismo objeto le estoy poniendo otra etiquetita. Entonces, se copia con copy, ¿no? O se copia con dict, a una de las dos. Pero no se copia poniendo simplemente diccionario de 2 a diccionario de 1. Esto no es C++, es Python. ¿Ok? Y ahora hay diccionarios, voy a mostrarles cómo hay diccionarios dentro de diccionarios. Por ejemplo, creo un diccionario de alumnos. Entonces, para la primera llave, alumno 1, su valor es un diccionario a su vez. ¿Ah? ¿Y qué cosa es? El nombre del curso y su nota. El nombre del curso y su nota. Entonces, dentro de un diccionario pueden haber diccionarios. Para el 1.1 su diccionario es este. Para el 1.2. Quiere decir que yo puedo crear, imagínense, puedo crear para cada alumno, con su nombre, los cursos que está llevando y su respectiva nota. Pueden haber diccionarios dentro de diccionarios. Es decir, los valores de un diccionario pueden a su vez ser diccionarios. Muy bien, de momento nos quedamos ahí. Otras secciones institucionales lo vamos a ver en la clase el día miércoles. Yo voy a mandar algunos tips, algunas cosas, quiero que las vayan leyendo, de tal manera que en las clases de la próxima semana podamos hacer ya no solamente esto teoría, sino ejemplos aplicando estas cosas. Por ejemplo, una de las más grandes utilidades que les voy a mostrar la próxima semana en un ejemplo específico, es que a veces tengo los if bien cargados, los if bien complicados, if tal cosa, if tal cosa, if tal cosa, if tal cosa. Señor Valcarce, cuando acabe de calificarlas, ustedes han dado el viernes y yo la próxima, ya les expliqué la semana pasada, que yo toda la semana pasada he estado tomando prácticas. Entonces, comienzo a calificar en el mismo orden en el que van saliendo las prácticas, ¿no? Yo tengo una fecha para entregar las prácticas que es hasta la próxima semana y yo voy a cumplir dentro del plazo, así que ya sabré las notas. ¿Ok? Entonces, ya contesté esa pregunta el día miércoles también. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a los diccionarios, y vamos a hacer un ejemplo de eso, es que me simplifica los if. ¿Cómo? Se lo voy a enseñar. Las listas también me pueden simplificar los if, pero los diccionarios más todavía. Y un if que podría ser muy aliados, usando diccionarios, se simplifican tremendamente los if. Muy bien, señores. ¿Alguna otra pregunta? Las notas van a estar cuando estén, señor Alcázar. Yo se lo dije la clase anterior. Antes era mucho más rápido calificar porque las prácticas eran grupales. Entonces eran 30 alumnos y se formaban grupos de 5. Entonces, como eran grupos de 5 y eran grupales, y era un solo programa más o menos grande y complicado, entonces yo tenía que calificar 6 códigos. 6 por 5, 30 alumnos, ¿no? Y los grupos ponían la participación. ¿Cuánto ha participado este alumno en esta clase? Ustedes mismos se calificaban. No, este señor no calificó más del 50%, se iba a tener 50% de la nota. Si en la parte grupal, de los 12 puntos de la parte sacaban 10, bueno, ustedes mismos calificaban, le ponían el 50%, le ponían nota 5. Pero ahora son individuales. Entonces, calificar 30 alumnos y ahora han habido 2 o 3 preguntitas. Entonces son 30 por 3, son 90 códigos que tengo que revisar. Yo te la podría dar las notas al día siguiente. Ejecutado tu código no funciona, te pongo 0 en la pregunta. ¿Quieres eso? No. Yo los leo, reviso. Inmediatamente no les voy a mandar comentarios porque tengo un montón de salones. Pongo yo los comentarios. Si alguien tiene algún problema, dice, profesor, porque esta nota
yo le envío su examen con los comentarios que le he puesto, porque cuando reviso comienzo a escribirle comentarios en el código. Faltó esto, se equivocaron en esto, hubo error en esto. Entonces, normalmente cuando ya acaba esta locura de calificar las prácticas, comienzo a enviárselas a los alumnos. Y si no, pero si ahora que veas su nota, algunos alumnos dicen, profesor, ¿por qué tengo nota tan baja? Pues entonces te envío las cosas, ¿no? Pero ya puntualmente, mucho más rápido. Pero son 90 códigos los que tengo que revisar, señor Valcárcel. Comprenderá de que eso no es una cosa... Si por cada código me demoro 5 minutos, multiplique 90 por 5 y te vas a darse la cuenta de la cantidad de minutos que puede, la cantidad de horas que me puedo pasar calificando. Son varios salones. Entonces, como lo comienzo a calificar en el mismo orden que se dio en las prácticas, que a ustedes les tocó la práctica el día viernes, pues están en la cola. Nada más, por eso no está. Ok, señores, muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta luego.